La ANC ha retado a Quim Torra a arriar la bandera española del Parlamento y de la Generalitat. Sería la primera parte de un plan para conseguir la independencia de Cataluña, aprovechando la debilidad del gobierno después de las elecciones del 28 de abril. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Lo toman por blando. Para la ANC, el presidente de la Generalitat no es todo lo indepe que debiera. Ya en enero, esta asociación independentista publicó este vídeo en el que criticaba a Quim Torra por no cumplir una serie de medidas para llevar a efecto la independencia de Cataluña. Ahora le ha preparado al jefe del gobierno catalán la hoja de ruta que ha de seguir para ser un separatista de pro. En un documento publicado por esta entidad se pide a Torra que no intente pactar un referéndum con el gobierno central y que retome la vía unilateral. José Luis Escobar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, José Luis, tiene narices que una asociación le esté marcando al jefe de una comunidad autónoma, al presidente de una comunidad autónoma, la hoja de ruta que ha de seguir. Exacto, bueno, hay dos características. Primero, que es una asociación que en principio no es un partido político que está, digamos, que tiene la participación en el Parlamento catalán, y la segunda particularidad es que es una asociación extremista. Pero esto no es nuevo en la historia. Por ejemplo, en la Unión Soviética quien mandaba no eran los soviets de Lenin, era el Partido Comunista. Si tú te hacías con el Partido Comunista, te hacías con todo el poder en la Unión Soviética. En Italia fascista, quien realmente mandaba era el Gran Consejo Fascista, que era realmente el que imponía no solamente las leyes, sino los principios que regulaban esas leyes, aunque no estuvieran legislados. En cuanto a España, pues en el régimen de Francisco Franco, quien metía su opinión o quien metía su criterio en todas las leyes era la Falange. O sea que no es algo anormal que una asociación fuera del Estado, sobre todo en una situación en la que hay una revolución o una lucha nacionalista, no es extraño que precisamente las asociaciones más extremistas o más violentas sean las que impongan en la hoja de ruta. Recordemos aquí, por ejemplo, en el caso nuestro de ETA, cuando se enfrentaron ETA político-militar y ETA militar, siempre vencen los más violentos. En el caso de la Revolución Francesa, por ejemplo, fueron los jacobinos más violentos y más extremistas los que se hicieron con la Revolución. En el caso de la Guerra Civil Española, en ambos bandos siempre vencieron los más extremistas. Esto es algo que está estudiado ya desde hace 2500 años, desde que Tucídides escribió la Guerra del Peloponeso, que es un tratado que todavía se sigue estudiando en la diplomacia, en la carrera diplomática, en el que describió la Guerra de Corcira y decía precisamente esto, que cuando hay un enfrentamiento de este tipo, la audacia reflexiva, decía, pasó a considerarse un valor fundado en la lealtad al partido. La vacilación prudente se consideraba falta de hombría o cobardía. Se aplaude a quien se adelanta al otro en la ejecución del mal. El que impulsa a ejecutar el mal se alaba al que impulsa a ejecutar el mal a quien no tenía intención de hacerlo. Decía que los vínculos de sangre llegan a ser más débiles que los del partido, y corresponder a la venganza fue más deseable incluso que evitar de antemano la ofensa. O sea, esto es algo que en situaciones de revolución o de lucha nacionalista es algo habitual en la historia. José Luis, enseguida vuelvo contigo, pero quiero saludar también a nuestro compañero Lucio Muñoz. Lucio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, Lucio, dice este documento que Quim Torra tiene que dejar de intentar pactar un referéndum de autodeterminación con el gobierno central, lo que implica que ya ha habido ese intento de pactar un referéndum de autodeterminación, lo cual es otra auténtica locura. Sí, efectivamente, Javier. El problema es que Pedro Sánchez ya ha pactado un referéndum de autodeterminación, y concretamente lo pactó en el Pacto de Pedralbes. ¿Y qué ocurre? Que la hoja de rutas de la autodeterminación diseñada por la Asamblea Nacional Catalana choca de frente con la hoja de ruta de la autodeterminación pactada por Quim Torra y Pedro Sánchez en Pedralbes. Efectivamente, tal y como habéis comentado, la Asamblea Nacional Catalana, que es la principal organización independentista de Cataluña, pues ha instado al gobierno de Cataluña a retomar la vía unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va a proceder a consumar, según la Asamblea Nacional Catalana, a consumar la secesión tras las elecciones del 28 de abril.
y sobre todo porque es el momento ideal, según ellos, porque tienen que aprovechar la debilidad de este gobierno y sobre todo basándose en los resultados del 1 de octubre. Para ello, la Asamblea Nacional de Cataluña, catalana, pues ha diseñado una hoja de ruta de autodeterminación, como he comentado al principio, y será aprobada seguramente el 5 de mayo. Consiste en alinear al Govern, al Parlamento de Cataluña y a la movilizada ciudadanía para conseguir la independencia. ¿Y qué ocurre? Pues como decía antes, esta hoja de autodeterminación, esta hoja de ruta, perdón, de autodeterminación choca frontalmente con la hoja de ruta diseñada por Pedro Sánchez y Quim Torra en el Pacto de Pedralbes. ¿Por qué? Porque la hoja de ruta del Pacto de Pedralbes, que también es una hoja de ruta independentista, es más lenta. Y la hoja de ruta de autodeterminación de la Asamblea Nacional Catalana es más rápida. Por eso chocan de frente. ¿Y qué se pactó en Pedralbes? Pues evidentemente se pactaron 21 puntos que cualquiera los puede leer porque están ubicados en la web oficial de Moncloa. Y sobre todo, los tres ejes principales sobre los que giraba este pacto, estos 21 puntos, son la soberanía de las instituciones catalanas, sobre todo crear un Consejo General del Poder Judicial catalán, independiente del Consejo General del Poder Judicial de España, que evidentemente no valdría y no actuaría, no tendría ninguna validez en territorio catalán. El fin de la vía judicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues un indulto a los procesados y seguramente condenados por rebelión en el juicio del 1 de octubre. Y, por supuesto, el derecho a la autodeterminación vía referéndum pactado, que es lo que, tal y como he abierto mi intervención. Y recordemos, por último, que este pacto de Pedralbes establecía la figura del relator para que actuara en calidad de negociador entre dos estados iguales, que serían el Estado de España, el gobierno por parte del gobierno de España, y el Estado de Cataluña, pues evidentemente representado por el gobierno, por el Govern. Y por tanto, repito lo que he dicho al principio, se trata de dos hojas de rutas diferentes, alternativas, pero con un mismo objetivo, la independencia de Cataluña, y chocan directamente por los plazos. Es decir, la Asamblea Nacional Catalana quiere imponer una hoja de ruta de autodeterminación de modo efectivo, rápido, automático, llamémosle hoja de ruta de autodeterminación express. Y el pacto de Pedralbes entre el gobierno en funciones, o sea, el pacto de la moción de censura y el Govern, pues se han pactado a través del pacto de Pedralbes una hoja de ruta de autodeterminación más lenta. Sí, que quisiera añadir yo que lo más peligroso de todo esto ha sido ese comunicado cuando advierte que se tienen que alinear el Parlamento catalán, el gobierno catalán y la ciudadanía movilizada. ¿Qué significa ciudadanía movilizada? Pues significa que hay ciudadanos que se han echado a la calle, independentistas, y que hay que alinearse con esos. ¿Y qué pasa con la ciudadanía no movilizada? Pues que hay que enfrentarse a ellos y que no se defienden puesto que se quedan en su casa. Pero fíjate, no se defienden. Es decir, estamos hablando de una situación de confrontación civil. Es decir, ciudadanía que ahora mismo está movilizada contra ciudadanía que aún no se ha movilizado, pero que es muy, muy factible que se movilizara. Estamos hablando, eso es una declaración de guerra civil. José Luis, hacía referencia a un punto de este documento nuestro compañero Lucio que tenía que ver con el momento posterior a las elecciones generales del 28 de abril, porque entendían en la ANC que era un momento de debilidad para un gobierno en funciones, que lo será entonces el gobierno de Pedro Sánchez. Tú que eres jurista, te pregunto, ¿un gobierno en funciones puede parar un lío como el que se montó el 1 de octubre? Ni hablar, no solamente eso, problemas muchísimo menores, pero muchísimo menores. Ya, por ejemplo, el tema de los estibadores que hemos estado hablando aquí, fueron incapaces de pararlo. O sea, que imagínate una secesión. Ten en cuenta que Cataluña se comporta como un enemigo de la nación española, los independentistas catalanes, puntualizo, no Cataluña. Los independentistas catalanes
se muestran como un enemigo débil y cobarde y solamente atacan a la nación española cuando está gravemente enferma, cuando no se puede defender. Y voy a poner ¿cuándo realmente han atacado de verdad a la nación española? Pues mira, primero lo hicieron el 14 de abril de 1931, cuando se acababa de proclamar la República. Ese día que España estaba convulsa, estaban estertores, vamos. Ese día Macía proclamó la independencia. La siguiente vez fue el 6 y 7 de octubre de 1934, cuando había un levantamiento en Asturias. Es decir, España estaba prácticamente en guerra civil. Ese es el momento adecuado para que declarar la República. La tercera ocasión fue con la guerra civil. Según relata Azaña, se hicieron o asaltaron pues, el Banco de España, la Telefónica, la Camsa, el puerto, las minas de potasa, e incluso decretaron una expedición por su cuenta a Baleares. Robaron tropas al frente de la República, es decir, unos auténticos traidores. Decía Azaña que si no han tomado las armas para hacer la guerra contra España, era o porque no las tienen o por falta de decisión, o por ambas cosas, pero que no les falta es ganas. Esta lección de Azaña, que sufrió en sus carnes las traiciones y los ataques de los catalanes, deberíamos de tenerla en cuenta. Y por último, la cuarta vez, por cierto, Negrín decía entonces que, dicen, no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. Decía, no hay más que una nación, España. Esto era la izquierda, de verdad, la izquierda de Negrín. El cuarto momento en que los independentistas catalanes han atacado a España ha sido cuando hemos tenido el presidente de gobierno más lerdo de toda la historia, Zapatero. Porque Rajoy solamente le podía superar en cobardía, pero no en cuanto a sabiduría, era más espabilado que Zapatero. En cuanto a Sánchez, pues yo creo que reúne las dos cualidades de sus predecesores, es decir, es tan lerdo como Zapatero y tan cobarde como Rajoy. Así que no podemos esperar nada de él, esté en funciones o no lo esté. Pero en cualquier caso, desde un punto de vista más legal, ¿un gobierno en funciones, según la ley española, podría parar una sublevación en Cataluña? Mira, para parar una sublevación, seguramente lo que había que decretar es el estado de sitio, no el 115. El 151, tanto el 151 como el 116, que es el estado de alarma, excepción y sitio, es preciso la autorización del Congreso de los Diputados. En un gobierno provisional, sin mayoría en el Parlamento, francamente es muy difícil. Vamos a por esa vía express que es tal y como antes la ha bautizado nuestro compañero Lucio, porque lo cierto es que en El Mundo, el diario de donde hemos cogido esta noticia que estamos comentando hoy, podíamos leer los pasos que tenía previstos la ANC para llevar a cabo esa vía express a la que tú antes hacías referencia. Fijaros lo que decía el artículo. Primero, Torra deberá ordenar la publicación de la Declaración de Independencia en el Diario Oficial de la Generalitat. Después, deberá hacer una proclamación solemne de la República Catalana ante el mundo, arriando la bandera española del Palau de la Generalitat y del Parlament. Retirados los emblemas oficiales del Estado, el presidente tendrá que pedir el reconocimiento internacional de la independencia de Cataluña y constituirse en Estado. A partir de aquí, habrá que publicar los decretos de desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica, la segunda de las leyes de desconexión, dejar en libertad a los presos políticos y organizar el retorno de los exiliados. Lucio, yo no sé ya qué palabras utilizar para comentar este punto. Bueno, esta es una hoja de ruta ya diseñada por Zapatero con la ETA para el proceso de independencia vasca y se está copiando pues literalmente. Como he dicho antes, esta hoja de ruta express, diseñada por la Asamblea Nacional Catalana, muestra la total desconfianza que tiene esta organización hacia Torra. Y como he dicho antes también, pues por eso ha diseñado una hoja de ruta para cortar los plazos, porque no confía en que Torra sea capaz de declarar pues otra vez la independencia de Cataluña y por fin pues que se produzca la independencia real de Cataluña de modo definitivo. Entonces tiene también un plan delirante por si acaso Torra convoca elecciones anticipadas, porque esto lo consideraría la Asociación Nacional Catalana
como un estancamiento. Y por tanto también quiere, esta asociación quiere que estas elecciones, en el caso que se convoquen anticipadamente, pues se enfoquen en clave plebiscitaria, que sería absolutamente inconstitucional. Pero para no repetir lo de antes, porque evidentemente lo más importante que son dos hojas de ruta alternativas, pero que persiguen un mismo fin. Lo único que ocurre que una lo quiere conseguir antes y otra lo quiere conseguir después. Pero para no repetir lo mismo, me gustaría sacar a colación las declaraciones de Iceta, porque me parecen muy importantes, ya que el presidente del Partido Socialista de Cataluña es el ideólogo del pacto de Pedralbes y también es el diseñador de la política del PSOE, no ya solo en relación a Cataluña, porque digamos que es el presidente en la sombra actualmente. Y ha manifestado de forma indirecta que el referéndum se debería centrar en conseguir pues un 65% de votos a favor. Y en ese caso, pues se declararía la independencia de Cataluña, pero para lo cual fija un plazo de duración de una década, más o menos. Eso lo ha dicho de modo indirecto, a través de otras palabras, no literalmente, pero el trasfondo de las declaraciones es ese. Y también recordemos que Iceta firmó un documento titulado Cataluña 2019. En ese documento, diseñado por él, firmado por él, planificado por él, se establecía un nuevo estatuto para Cataluña, incluyendo los artículos que desestimó en su día el Tribunal Constitucional. Uno de ellos es en relación a lo que he comentado antes, en relación a crear un Consejo General del Poder Judicial. Iceta lo que quiere es aplacar los ánimos de la Asamblea Nacional Catalana y a modo de intermediario entre el Pacto de Pedralbes y la Asamblea Nacional Catalana, para que todos vayan en una misma dirección y no haya pues una ruptura de los bandos independentistas. Sí que quisiera aquí añadir una cosa. Si el gobierno catalán gira en torno a la hoja de ruta que le ha manifestado la Asamblea Nacional, es decir, declarar la independencia y exigir o solicitar el reconocimiento exterior, quitar las banderas y todas estas cosas, lo que sería aplicable es el artículo 32 de la Ley Orgánica 4 de 1981 de 1 de junio. Este artículo 32 dice así textualmente: cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o un acto de fuerza contra la independencia de España o su integridad territorial, que aquí estamos ante la integridad territorial, o el ordenamiento constitucional, que también cabe, que no puede resolverse por otros medios, el 155, esta estrategia se ha hecho para evitar el 155, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del artículo 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio. Es decir, que no existe estado de guerra, el estado de sitio es el más grave de todos y necesitaría la mayoría absoluta del Congreso. Por eso quieren aprovechar el momento de debilidad en el supuesto de un gobierno provisional. Es decir, a los hechos que relata la Asamblea Nacional como hoja de ruta para la independencia, solamente cabe aplicar el artículo 32 de la Ley 4 de 1981, que es decir, establecer el estado de sitio. Hay una última cuestión. Antes nuestro compañero Lucio ha hecho referencia al referéndum del día 1 de octubre y lo cierto es que ya han votado muchísimas veces supuestamente los catalanes dentro de ese mundo mágico, Matrix que se han inventado, ¿no? Ahora dicen que si hay elecciones que sean plebiscitarias otra vez, es decir, tendríamos unas primeras elecciones plebiscitarias que, si no recuerdo mal, fueron en el año 2016, que las perdieron además. Luego un referéndum ilegal, el del 1 de octubre, que votó menos de la mitad de la población, la gente podía votar tropecientas veces, en fin, que tenía de todo menos garantías. Y ahora, igual si hay elecciones, hay otras elecciones plebiscitarias, a ver si a la tercera las ganan y ya tienen por lo menos algo de legitimidad para echarse al monte. Es una auténtica vergüenza. José Luis, yo no sé cuántas veces hay que votar para que tengan legitimidad estos tíos. Bueno, pues mira, hay que votar tantas veces como sean precisas para que salgan lo que ellos quieran. Porque para un independentista el derecho de autodeterminación existe hasta que sale una votación de acuerdo a sus intereses. En ese momento el derecho de autodeterminación deja de existir.
Es decir, son los independentistas los que otorgan o quitan el derecho de autodeterminación. Es como la paciencia que tenía Santo Job, que decía: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el Señor. Pues el derecho de independencia con los independentistas es lo mismo. Ellos lo otorgan y ellos lo quitan. Benditos sean los independentistas. Pues antes de finalizar, Lucio, también un último comentario sobre este asunto. ¿Cuántas veces hay que votar? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con José Luis. Absolutamente de acuerdo. Simplemente añadir que no podrán votar de modo plebiscitario. Esto es anticonstitucional. Una cosa es convertir unas elecciones en un referéndum o plebiscito, algo que es absolutamente inconstitucional, es ilegal totalmente. Y otra diferente es interpretar en clave plebiscitaria los resultados de unas elecciones. En este caso serían de las referentes a las autonómicas catalanas. Esta interpretación evidentemente no tendría ninguna consecuencia legal, porque convocar un referéndum vinculante corresponde, como sabemos todos, y según el artículo 92,2 de la Constitución española, al rey, a propuesta del presidente de gobierno y previa autorización del Congreso. Ahora bien, si la convocatoria electoral es un referéndum encubierto, se convertiría en un fraude de ley y, por supuesto, sería impugnable. Simplemente recordar las elecciones autonómicas catalanas de 2015, que fueron planteadas en relación a la campaña electoral en clave plebiscitaria por parte de los partidos independentistas. Pero Artur Mas definió las elecciones, esas elecciones a las que me he referido, como una consulta definitiva. Pero él fue inhabilitado y condenado no por esa declaración, es decir, no porque consideró a esas elecciones como la consulta definitiva, sino que fue inhabilitado por la consulta del 9N de 2014. Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inhabilitó a Artur Mas 2 años para ejercer cargo público por un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. Y luego, posteriormente, el Tribunal de Cuentas le condenó también a pagar aproximadamente unos 5 millones de euros, creo recordar, que es lo que costó la consulta al erario público. Por tanto, una cosa es interpretar en clave plebiscitaria el resultado de unas elecciones o considerar esas elecciones como plebiscitarias, y otra cosa es convocar un referéndum a modo plebiscitario. Son dos cosas diferentes y hay que dejarlas claras. Pues Lucio Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde de martes. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer como siempre y un auténtico honor. Y muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias, José Luis. José Luis, también a ti, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de martes. Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo, Lucio. Después de hablar con Lucio y con José Luis, le damos la bienvenida ya a nuestro siguiente invitado. Él es Lorenzo Abadía, ya ha estado con nosotros en alguna ocasión. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, Lorenzo ya lo conocen ustedes, llevaba la asociación diputado de distrito y es un firme defensor de esta figura. Hoy lo tenemos con nosotros para hablar de esta noticia con la que hemos arrancado el programa, Lucio. Una primera valoración es lo que te voy a pedir de esta noticia. Bien, bueno, tú ya sabes cómo es el nacionalismo, tú ya sabes cómo se las gasta. Nosotros, todos los españoles, somos testigos total y absolutamente de lo que está ocurriendo, y por lo tanto el hecho de que estén pidiendo, en este caso, pues arriar banderas, yo creo que es casi lo que te voy a decir, aun a riesgo de que suene pues un tanto tremebundo, pues es que es casi normal, o sea, forma parte de su propia dinámica. El nacionalismo, mientras no encuentre de verdad al Estado español haciéndole frente, todos conocemos las teorías del constitucionalismo, ya no solamente lo que hemos dicho muchas veces en relación con el poder que tiene, que es ilimitado y que tiene una ansia absoluta de más poder y que solamente se le puede frenar, como decía Montesquieu, con otro poder enfrente. Es que lo mismo ocurre con los estados. Eso lo define muy bien, además de Juvenal, el propio Dalmacio, ¿no? Dalmacio Negro viene a decir que los estados, incluso las naciones con ambición de Estado, las administraciones
entran en su soberanía, en su ansia soberana, no se topan con otra nación o con otro Estado, mejor dicho, bueno, pues al final ocurre como en el propio aire, se van ensanchándose, incrementándose, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que te quiero decir con todo esto, esa teoría es de Jelinek en concreto, es que mientras el Estado español, con su dominio, con el monopolio de la violencia legítima, no haga frente a todo tipo de artimañas y de acciones en aras a la consecución real, material del Estado catalán, pues veremos una detrás de otra. Esto es simplemente una cuestión más. Se lo está pidiendo la Asociación Nacional catalana. Bien, bueno, Torra acometerá esa acción en este momento. Pues como siempre, dependerá mucho de cómo vea al gobierno español, es decir, en este caso, tal y como lo estamos viendo y con unas elecciones por delante, pues quizá no en este momento, pero posteriormente, pues claro que lo harán eso y harán mucho más que, bueno, si quieres lo vamos comentando. Sí, porque era precisamente la siguiente pregunta que te quería hacer, Lorenzo. Quim Torra, después de lo que ha visto, hay un juicio del Procés por todo el lío que se montó el día 1 de octubre, yo no sé si va a tener, digamos, la fuerza o las narices, si quieres hablando coloquialmente, para montar otro escándalo similar. Tiene que tener algún tipo de ayuda bastante potente para creer que no va a terminar en la cárcel como sus compañeros de partido, ¿no? Sí, o la firme convicción de que a lo mejor está en la cárcel pues 6 o 7 meses. Porque claro, ¿quién nos dice en este momento a los españoles que no hay pactado un indulto? Hay problema, porque para eso además Pedro Sánchez tiene que ganar las elecciones y tiene que ganar las elecciones con el apoyo de Podemos, que lo tiene por supuesto, pero también con los nacionalistas y los golpistas. Yo prefiero ya definirlos así y por lo tanto, bueno, todavía no sabemos si se va a producir, pero ya lo empezó a desgranar Iceta. Es un proyecto al PSOE, le gustaría un proyecto a 10 años. Esta gente, los golpistas, el nacionalismo, el fascismo, al final, probablemente no lo quiera fiar tan largo. Y con Sánchez de rehén en la Moncloa, sobre todo si se han producido los indultos, ya hemos visto pruebas de que se ha pedido tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado bajar el grado no solo el grado, sino la tipificación del delito de rebelión a sedición, precisamente porque siempre será más fácil indultar a alguien que ha sido condenado a 8 años de cárcel o a 12 años de cárcel que alguien que ha sido condenado a 30 años. Por lo tanto, como va en la misma línea, total y absolutamente en la misma línea, pues yo creo que perfectamente se puede producir, siempre y cuando el gobierno de Sánchez, no nos podemos cansar estos días preelectorales de decirlo, esté vigente, es decir, el señor Sánchez se encuentre como ínclito y como inquilino de la Moncloa. Fíjate, hay una cuestión a la que yo he hecho referencia muchas veces en esta mesa y que es una cuestión que me preocupa especialmente, que tiene que ver con los enfrentamientos sociales, los enfrentamientos entre la población civil. Al final, esto es un lío que se han montado en las altas esferas de la partidocracia y quien acaba pagando el pato siempre es el ciudadano. Hemos visto enfrentamientos este pasado fin de semana, había un acto de un partido político concreto y una serie de independentistas han ido contra él. El día de mañana puede ser al revés. Estamos hablando de gente que se está radicalizando mucho. Es cierto que en el lado independentista a día de hoy están más radicalizados, pero la parte, digamos, española ha estado más o menos dormida, pero el día que despierte el enfrentamiento puede ser brutal. Y más pronto, más tarde, por desgracia, se producirá esa reacción. ¿Tú te imaginas, después de todo lo que hemos visto, 10 años más, como sugiere Iceta, de propaganda y de presión absoluta por parte del nacionalismo catalán sobre la mitad, porque todavía es la mitad de la población castellano parlante, que se considera española, además de serlo lo somos todos y también lo son ellos, pero lo sepan o no lo sepan, lo quieran o no lo quieran, pero los que se consideran españoles, tú imagínate el clima asfixiante que se produciría
con los medios de comunicación catalanes, con el gobierno catalán, dentro de 5, 6 o 7 años, en donde Dios no lo quiera, pues Sánchez siguiera tanto con Podemos como con el golpismo anclado en la Moncloa y permitiendo prácticamente todo del gobierno catalán. Imagínate que además se han producido esos indultos que tantos nos tememos, ¿no? El clima será irrespirable y por tanto llegará un momento en que en plena asfixia pues habrá personas que lógicamente pues reaccionarán desgraciadamente casi no cabe pensar otra cosa. Por lo tanto, lo que queremos decir con esto, no estamos animando a nadie a que reaccione violentamente, ni muchísimo menos. Lo que desde aquí intentamos hacer es pedirle a la gente que reflexione mucho estos días antes de las elecciones, porque ese clima irrespirable se puede producir si el señor Sánchez tiene, junto con los golpistas y los comunistas o neocomunistas, el número suficiente de escaños como para poder gobernar. Eso es lo que yo creo que de verdad estos días hay que advertir. Fíjate, estas son las consecuencias que trae la partidocracia, un sistema electoral que les ha dado muchísima fuerza a los independentistas, y fíjate en 40 años, Lorenzo, a lo que hemos llegado. Decía yo al principio de esta intervención tuya que tú has sido defensor y sigues siendo defensor de la figura del diputado de distrito. Tienes una asociación, de hecho, que se llama Diputado de Distrito. Lorenzo, si hubiera en España esta figura, si el sistema electoral fuera similar al de Francia, Reino Unido o Estados Unidos, ¿hubiera habido este problema? ¿Los independentistas tendrían tanto poder? Desde el punto de vista matemático, podrían tener exactamente el mismo poder. Pero eso no significa que cuando lo cuantitativo, digamos que opera, anula lo cualitativo. ¿Qué ocurriría con la figura del diputado de distrito? Pues lo primero que ocurriría es que las personas que estuvieran, no en el Parlamento catalán, no en el Parlamento español representando la ideología fascista y separatista, que es lo mismo, es decir, golpista. No, me estoy refiriendo precisamente al resto, a todos los demás. No estarían a la verdad a la sociedad española y no simplemente a intereses de las cúpulas de unos determinados partidos políticos, pues estarían pensando de una manera mucho más grande, de una manera mucho más amplia. Primero, en su electorado, y segundo, en la nación. ¿Por qué? Pues por propia responsabilidad, porque se lo demandaría y se lo exigiría su electorado, cosa que ahora no hace, porque, como todos sabemos, el electorado al final aquí lo que hace es ratificar listas y ratificar decisiones que previamente se han tomado. Por lo tanto, se sabe a ciencia cierta que se puede prescindir del vínculo entre el elector y el elegido, pues para hacer cosas como las que estamos viendo. Ahora bien, yo cambiaría la ley electoral en España, por supuesto. Yo instauraría, como no puede ser de otra manera, el diputado de distrito. Eso no reduciría probablemente el número de escaños del golpismo en este momento en el gobierno, perdón, en el Parlamento, y para evitarlo, lo que yo haría es exigir, en el caso de que el diputado de distrito puro no se pudiera implantar porque no hubiese quórum suficiente y se fuera al sistema mixto, una cosa, y es una barrera de entrada a nivel nacional del 3, del 4, del 5 o del 7%, no sé cuánto, probablemente del 5%, de tal manera que el partido regional que no llegase a ese porcentaje simplemente no estaba representando lo suficiente a la sociedad española y se quedaría fuera, por un lado. Por otro, alguien dirá, pero eso es tergiversar de alguna forma, malversar, ¿verdad?, la teoría o la esencia del diputado de distrito. Muy bien. Pues quedémonos entonces con el diputado de distrito, pondríamos como solución, pero ilegalicemos los partidos independentistas, porque no tiene sentido, yo eso también lo decía por arriba, en muchos programas de radio, de televisión, en artículos en la prensa, que no tiene sentido que un partido, un movimiento, perdón, en cuyo seno habite, pero como objetivo fundamental, el partir, el romper con la unidad de España,
Pero ¿cómo se puede presentar como partido político dentro de España? No tiene sentido. Yo creo que se tendría que ilegalizar. Pues Lorenzo Abadía, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos volver a contar contigo próximamente en los programas de Demos. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo hasta cuando queráis. Nosotros cerramos aquí este programa. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y desde esta misma semana también todo el que quiera puede colaborar con nosotros a través de Patreon. Ya tenemos nuestra cuenta creada, tenéis el enlace aquí abajo, podéis entrar y si queréis hacer una donación para que este proyecto, para que Demos Televisión siga adelante, os estaremos por supuesto agradecidísimos. Muchísimas gracias por seguirnos una noche más. Mañana a las 9 volvemos con más criterios.